Pues nada, lo primero, daros las gracias a todos por venir y continuamos con los encuentros con escritores y hoy pues tenemos una persona que yo quería que viniera, sobre todo porque por el tema, ¿no? Que parece que es un sitio, un tema que conocemos todos, el sitio de Valer, pero yo creo que teníamos que conocerlo mejor y luego es un gran desconocido. Él es autor de... Bueno, la primera se llamaba Los últimos de Filipinas, mitos Mito y realidad y del siglo realidades, porque hay muchos mitos bueno, que ellos lo desmontaban y ahora veremos qué mitos son y él lo dirá. Y este yo creo que ya es la definitiva, ¿eh? El sitio de Valer, la heroica gesta de los últimos de Filipinas. Bueno, pues es un estudio profundo, grande, él se ha movido por todos lados, ha estado en Filipinas, como dice, lleva 25 años dentro de la iglesia de Valer y eso pues es de agradecer, sobre todo por la memoria, porque ha descubierto cosas que ya lo iremos viendo también, de soldados nuestros que eran completamente desconocidos y ahora pues no lo son, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en la biblioteca tenéis las misceláneas de todos los libros que tenemos sobre Valer. Hemos sacado solamente unos 12. Este es el más antiguo, que es la edición de 1946 del sitio de Valer de Saturnino Martín Cerezo. Es una suerte que Saturnino escribiera el sitio de Valer. Porque nos dejó mucha información y aparte este es el de 1946, este no se puede sacar de la biblioteca y tiene una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho, que es un prólogo nada más y nada menos que de Azorín. Es decir, los escritores antes, pues bueno, eran gente que se comprometían y sobre todo los de la generación del 98, ¿no? Y bueno, lo primero voy a presentar a Miguel Ángel López de la Asunción. Él es investigador de la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, dos nombres bueno, dos aficionados a la historia, a la lectura, ¿no? Nada más y nada menos que Ortega. Él se encarga también de derechos de autor de las obras de Ortega, ha trabajado para la editorial Actas, es editor, escritor, investigador, y bueno, yo le tengo como mi amigo, porque hemos hablado muchísimo desde que nos conocimos y la verdad que he aprendido mucho con él, hasta un último de Filipinas que estaba en Sanlúcar, que yo pasaba por esa calle 1000 veces y no lo conocía. Y él me dice, no, hombre, si yo soy muy amigo de Barbadillo, que es familia de él, sí, ¿no? Sí. Que es familia de él. Barbadillo es un apellido de bodegas de Sanlúcar y tal. Y al final, pues bueno, tuve que ir a la calle, le mandé la foto desde esa calle, digo, pues yo lo desconocía, y yo ya era comandante, o sea que un español, un comandante español, que no conociera que en su calle, 2 calles más a la derecha, había un héroe de Filipinas que había nacido en Lebrija, hay que decirlo, no se me enfaden los de Lebrija, pero vivió siempre en Sanlúcar. Y bueno, pues vamos al sitio de Valer y esto ya sabéis que es un encuentro con escritores, el que quiera preguntar puede preguntar y empezamos con la charla. Yo te voy a dar pie al principio porque claro, primero, ¿por qué Valer? ¿Quiénes llegan a Valer? Y digo por qué Valer porque ya hubo un primer ataque a Valer. Y hubo un primer ataque y luego 11 de los que entran en Valer, que ya lo contarás tú, ya habían estado en ese primer ataque y habían estado en ese primer sitio. Y bueno, pues, mi coronel, con su permiso, muchas gracias a todos por querer saber un poco más de nuestra historia. Yo con Norberto pues ya hace muchos años que nos conocemos. Tengo que agradecerle algo, que ha puesto en el cartel una foto de cuando yo era joven, que eso es algo que en esta casa también, en esta casa y en un monumento donde dentro de las grandes batallas o grandes gestas de nuestro ejército aparece Valer.
¿Quieres decir por qué yo entro en Valer? Eso es. Pues por una cuestión casi casual, podríamos decirlo así. Yo soy bisnieto de uno de los supervivientes del Barranco del Lobo, soldadito de ingenieros que está un 6 de julio en Madrid y un 9 de julio en Melilla. Y reciben un ataque en el que, como pueden, ellos se van protegiendo y va viendo cómo alguno de sus compañeros cae prisionero de los rifeños, pero van muriendo, van sufriendo. Y los tres que estaban protegidos juntos deciden que es el momento de irse, de evitar sufrir como estaban sufriendo sus compañeros. Ya no tenían nada que hacer y estaban a punto de acabar con sus vidas. Y mi bisabuelo recordó unos tipos, unos soldaditos como él, que en Filipinas, en una situación muy parecida, en vez de tirar por el lado fácil, decidieron pues afrontar uno de los mayores asedios que ha sufrido nuestra infantería y lograr defender una posición durante 337 días y sus 337 noches. Él dijo: chicos, si estos tíos volvieron a España desde Filipinas, ¿cómo no voy a volver yo a Calatayud? Hay que aguantar. Ellos tuvieron la suerte de, en medio del fregado, conseguir protegerse, llegar una columna española al poco tiempo y ser evacuados a Melilla. Él siempre contaba a sus hijas pues su hazaña, cómo había conseguido salvar su vida, y siempre terminaba con pero bueno, esto no fue nada comparado con lo de Valer. Mi abuela se lo contó a mi padre, mi abuela me lo contaba a mí, y yo de pequeño pues se me ponían los ojos, pues imagínense ustedes. Yo quería saberlo todo de lo del abuelo, del bisabuelo sí, pero sobre todo de lo de Valer. Cómo unos tíos resisten 337 días habiendo entrado en una iglesia sin tener ni siquiera agua. Y según fui creciendo, cuando cumplí 18 años, yo tenía, todavía guardo servilletas, hojas de papel, folios de cuando yo era pues un chaval, con preguntitas, con notas. Y cuando ya tuve 18 años me dejó mi padre un 127 que andaba por casa, me saqué el carnet y empecé a visitar esos pueblos en los que sabíamos que había un héroe de Valer. Yo recuerdo cuando llegué a Miajadas, a Cáceres, aparqué el coche, siempre hacía lo mismo. Aparcaba donde estaba la iglesia, porque yo suponía que era el centro o la parte más antigua. Buscaba un bar, pedía una Coca-Cola y empezaba a hacer eso que se hace, que es rapor. Intentar pues caer bien, y cuando yo veía que ya estaba la cosa un poco, que me había ganado la confianza de alguno, preguntaba: bueno, ¿y del de Valer de aquí qué me cuentan ustedes? Miajadas, Cáceres, donde hoy tenemos un monumento, y en aquel entonces ya tenía su calle y una placa. Pues no, aquí en el pueblo todos por mote. ¿Cómo que por mote? Si no me dices el mote, el héroe de Valer. ¿Un héroe en este pueblo? Te has confundido de pueblo. Y a mí eso me dolía. Yo he ido a muchos pueblos donde había un héroe de Valer y me volvía muy triste. Cuando ya empezó, tuve posibilidad, llegué a la universidad y tuve posibilidad, ya entró internet en España, ya podía ir a archivos, ya podía ponerme en contacto con gente que vivía lejos y que pues me ofrecían esos testimonios, esas cartas, esas cosas que a mí me iban aportando información. Y cuando yo ya había leído la obra de Martín Cerezo hasta la saciedad y podía extrañarme muchas de las cosas que me contaba o que yo podía ver, empecé a hacerme preguntas. Bueno, ¿y esto cómo? ¿Y esto por qué? Y esto no pudo ser así. Años más tarde,
conocí un sitio fantástico que era Madrid, que era el archivo franciscano Iberio Oriental, que estaba en un piso escondido en la calle Miguel, ya no recuerdo la calle, estaba por Pacífico. Conocí al párroco custodio, y porque había 2 franciscanos en la iglesia, 3 hubo, pero 2 de ellos fueron supervivientes al asedio. Y algo tendría que haber allí. Y nada, empecé a tratar al padre custodio, a Cayetano Sánchez Fuertes, un tío fantástico, que al principio me dijo que allí no había nada, y empezó como una partida de ping-pong. Él tiraba una pelota, yo devolvía. Él me contaba algo, yo le contaba algo que no sabía él. Él había escrito sobre esto también. Y al final, pues me dejó digitalizar el diario personal de uno de esos frailes supervivientes. Ya teníamos 2 fuentes. No necesariamente, con todo el cariño del mundo lo digo, no necesariamente todo lo que aparece en las memorias de Martín Cerezo tuvo que ser como él lo cuenta. Entonces, fusionando todo lo que tenía y consiguiendo nueva información en mis viajes, en los archivos militares, donde encontré documentación donde no tenía que estar, sino en el expediente personal de gente que no era del destacamento, pero que había pasado por allí. Teniente coronel Aguilar y Castañeda, por ejemplo, que fue la persona que consigue convencerlos de levantar el asedio, de ceder la posición. Un buen poder de convicción, porque convencer no del todo, a Martín Cerezo de que saliera de allí era misión imposible, porque fueron 5 por lo menos, ¿no? Sí. Por ejemplo, encontré muchísima documentación inédita en el expediente general, en el expediente personal de Génova, del teniente coronel Génova Iturbe, que fue el que levanta el primer sitio de Valer. Y allí estaba pues el relato, lo que le contaron los supervivientes del sitio, que eso no estaba en ningún lugar, había salido publicado. Fusionando todo eso, pues salió un primer libro en 2016, que un tal Arturo Pérez Reverte, al cual no conozco, pero le estoy eternamente agradecido, puso un tuit de los suyos diciendo que había leído un libro que le había parecido fantástico, nos dio un empujón muy fuerte y fue realmente un exitazo. Ese tuit lo leí yo y pues 6 años más tarde, si ellos fueron tenaces, nosotros a su imagen y semejanza seguimos investigando. Y 6 años más tarde sacamos este libro con más de 300 páginas de información inédita. De descubrimientos a los que habíamos llegado, algunos ya los teníamos en la primera edición del libro, pero si difícil es luchar con los tagalos, luchar con un editor es también mucho más. Nos hicieron varios cortes y a posteriori, pues ya viendo la acogida que había tenido el primer volumen, conseguimos sacar esta obra que sinceramente para mí es la misión cumplida. Norberto me conoce, yo pues me gusta la milicia, siempre me sentí llamado, pero desde muy pequeño soy diabético y a mí cuando me llegó la hora, pues no pasé un reconocimiento en el Gómez Ulla y el comandante médico que llevaba el tribunal me dijo: hijo mío, ¿qué hacemos? ¿Paramos la guerra para que tú te pinches? No puedes servir. Y yo siempre tuve claro que iba a servir desde dentro o desde fuera. Y con este libro yo creo que se ha cumplido, se ha hecho, como en una entrevista que me hicisteis vosotros, no sé, salió la frase, pero yo creo que se ha hecho justicia a los héroes de Valer y hemos cumplido con el deber que tenemos todos, de preservar y dar a conocer lo que otros hicieron con sufrimiento y que gracias a ellos somos lo que somos. Bueno, pues ahora que ya hemos entrado en Valer y sabemos todas estas vicisitudes, porque has estado en todos los archivos y has estado en todos sitios, tienes cartas de todos ellos, que esas cartas cruzadas pues dan una serie de veracidad que no tendrían de otra manera. Vamos a hablar de la gente de Valer, que es lo que a mí me gusta. Porque claro, la idea es: llega un soldadito que no sabe nada, que es muy nuevo, un tío de Tomelloso o de Sanlúcar, que tiene 18 años, que le van a dar por todos lados allí los tagalos y tal y cual.
¿Qué tipo de gente había allí? Porque eso no era normal lo que pasó. Pues había de todo, claro. Había gente que había ido en un momento de que habían ido obligados, pero también hay que decir que muchos de ellos fueron voluntarios. El número de voluntarios es asombroso. Hay 15, 16 voluntarios. Claro, ya te sale alguien porque pasaban hambre. Bueno, oiga, habría muchos motivos. Hay un hijo de un abogado. Mucho hambre no creo que pasase. Hay gente que en un momento de necesidad pues siente la obligación de corresponder a su patria y de ir a luchar. Hay una persona que, como tú bien dices, hizo su vida luego en Sanlúcar, que miente a la hora de alistarse y que sale de España con 16 años. Eso es descubrimiento nuestro Pérez también. Leal. Pérez Leal, Miguel Pérez Leal. No nos cuadraba porque se digitalizó el archivo parroquial. Ganfornina, que es la persona que hizo Ganfornina, que es quien dirigió o quien estuvo allí a pie de archivo digitalizando, me decía: Miguel Ángel, no aparece la fe de bautismo de este tío, no la tenemos. Y claro, joder, seguro que nació allí en la iglesia de la Asunción. Las fechas, la da el expediente militar, tiene que ser, hasta que descubrimos que en esos años había nacido un hermano suyo, pero 3 años antes había nacido él. Cuando llegaron a esa fecha, me dijo: oye, te hemos encontrado. Mintió, se alistó con 16 años. Pues era gente, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, pero eran sobre todo pues leales. Cuando tú estás en la situación en la que estás y 4 mandos, luego mueren 2 mandos, consiguen la cohesión, la unión y la hermandad que consiguieron, se puede hacer por una maestría. El mando sabe cómo hacerlo, pero casualmente esos 2 mandos, uno era un sargento ascendido a segundo teniente, a lo que hoy sería un alférez, por necesidades del servicio, y el otro era un médico provisional, es decir, un médico civil que se había alistado también por necesidad de médicos. Es decir, no habían pasado por ninguna academia militar para conseguir o saber de manera académica cómo llevar a esa gente. Pero ellos consiguieron que tan solo un soldado desertase y que 2 o 3 se lo pensasen. Es decir, las dotes, el saber y el ejemplo que dieron estos oficiales es digno de estudio. ¿Cómo consigues? Porque mucha gente dice: no, porque estaban allí secuestrados de los mandos. Oiga, cuando 35 personas se mantienen fieles a su compromiso, cuando máxime ellos, los mandos, tienen que dormir, tienen que ausentarse, pues hacer sus cosas, y ellos permanecen allí durante 367 días, cuando los fallecimientos de compañeros son diarios, eso solo se puede hacer porque esta gente era de una pasta especial. Tenían unos valores, un compromiso que hoy en día indudablemente en nuestra sociedad está presente, pero quizás lo llevamos de otra manera. Hoy somos más egoístas, hoy miramos por nosotros quizás antes que por el compañero. Hay cartas entre un soldado balear y uno canario en la que cuenta cómo uno de ellos estaba muy enfermo y el otro pide permiso a los oficiales para intentar romper el cerco y traer algo de alimento para sus compañeros, y consigue volver. El agradecimiento de ese compañero, esa carta, cuando la lees, yo no soy ningún mojigato, pero te entran ganas de llorar, macho. Te entran ganas de decir: joder, yo lo haría. Yo creo que, no lo sé, yo nunca he entrado en combate, yo nunca he pasado necesidades, pero 337 días ahí dentro, que no se te pase por la cabeza en un momento de locura saltar y permanecer allí,
es digno de mi elogio y de mi admiración. Y eso era esta gente, estos eran mis héroes de Valer. Hablando de los héroes de Valer, a mí lo que me interesa también ahora es que conozcamos y que tú nos cuentes la preparación que tenían. Eran gente preparada porque, claro, sabemos que había uno que venía con 5 cruces rojas. Muchos. Entonces, uno piensa no eran profesionales en el sentido que tenemos ahora del soldado profesional de hoy en día, pero terminan siendo profesionales porque en Filipinas sobreviven los primeros combates y terminan siendo gente con un nivel impresionante. Pues en esa guarnición de Valer se dan cita pues soldados que llevaban 1 año y medio de campaña, que habían tomado trincheras, participantes en los combates de Anabo, por ejemplo, gente que había estado en la zona de Cavite, en la zona de la Laguna, con la división La Chambre, gente que llevaba 3 hasta 5 cruces rojas al mérito militar o 5 cruces de plata al mérito militar con distintivo rojo, y había soldados que habían desembarcado ya en enero de 1898, cuando ya se había firmado la Paz de Biak-Navato, que ponía fin a la insurgencia, y no habían dado un tiro. Cuando ellos llegan a Valer, Norberto lo ha dicho fantásticamente, hay 11 supervivientes del primer asedio. 11 tíos que ya han estado allí sitiados, que han sufrido un ataque a machete por parte de las tropas insurgentes, y hay una amnistía, se amnistía a esos catipuneros, a esos insurgentes, les mandan, cuando ya pensaban que los iban a repatriar a la península, hay que mandar en época ya de pacificación un pequeño destacamento militar de 48 cazadores y 2 oficiales. ¿Y a quién mandan? Pues hay 11 tíos que ya han estado allí, pues mandamos esos 11 y completamos. Esos señores se ven allí a diario con aquellos que les han herido a ellos. A uno de ellos, por ejemplo, le contaba Balear, pero que hizo su vida, el soldado Antonio Bauzá Fullana, recordaba que le habían abierto y que él mismo consiguió meter sus intestinos, sus tripas, y una lugareña le tapó con una sábana. Ese soldado sobrevivió, pero meses más tarde se encuentra con aquellos que le han intentado matar a él y que han matado a su compañero, a su binomio, al tío con el que tenía una gran amistad, que quizás le había salvado la vida, como recordaba el soldado Loreto Gallego en una ocasión, y que vio cómo le mataban estos mismos insurgentes. Y ni que decir tiene que estos soldados no tomaron ninguna represalia contra esos insurgentes que habían intentado acabar con sus vidas, con aquellos que habían matado a sus compañeros. Eso es el soldado español. Eso es, pues, saber comportarse, eso es, pues, ser un militar, tener un cumplimiento y querer, pues, hacer las cosas de la mejor manera posible. Esos eran nuestros héroes de Valer. Había, ya hemos dicho, pues gente que no tenía estudios, pero había gente que sí que estaba preparada, que sabía leer y escribir. Había uno de ellos que le habían pagado la redención para no ir al ejército. Habían pagado esas famosas 2.000 pesetas. 3.000 pesetas para ultramar, tan manidas que, bueno, a mí ya el tema de las 3.000 pesetas, 1.500, 3.000, ya me cansa un poco. Aquellos soldados que no tenían las 3.000 pesetas, bueno, y aquellos 15 voluntarios que sí que las tenían y que fueron, o que se las habían pagado y fueron. Hay un toto revolutum, hay una mezclanza de gente que todos aportaron lo que sabían. Había un panadero, pues, que hasta que se pudo, pues hizo pan. Un cocinero que estiraba las raciones todo lo que podía. Había un zapatero que cuando se rompían las botas, pues hizo botas hasta que pudo, y luego, pues, con maderas y con cueros, aprovechando ese cuero de las botas, pues hizo lo que pudo. Había un enfermero, había un médico civil que, siendo médico militar,
aplica todos los conocimientos que tenía de botánica en intentar buscar una cura al beriberi, una enfermedad que diezmó al destacamento. La mayoría de los caídos en Baler son por enfermedad, no son por fuego enemigo. Por fuego enemigo hay dos. Eso es cierto, porque uno piensa fríamente y dice, joder, macho, tenían que estar preparados porque por fuego enemigo mueren dos, digamos en combate. Pero es que causan unas 700 bajas, ¿no? Sí, son fuentes filipinas escritos, pero ellos hablaban de 700 entre muertos y heridos. Quizás muchos, bueno, quizás, pero es que ellos son muy inteligentes, se fortifican en la iglesia, que no es algo que se les ocurra a ellos. Estaba estipulado que en un momento de contingencia, de necesidad, hay que refugiarse pues en la posición más ventajosa. Filipinas, hay huracanes, hay terremotos. Había en aquellos tiempos muy pocos edificios de mampostería, es decir, la iglesia era la posición más fuerte. Una vez que entran, Juan Alonso Zayas, que es puertorriqueño, consigue hacer una defensa muy inteligente. El destacamento anterior ya había hecho una trinchera. Estamos hablando del teniente Zayas. Sí, el segundo teniente, Juan Alonso Zayas, también sargento en la península, opta por 6 años de servicio a ese puesto de oficial, que es curioso porque solo era oficial durante el tiempo que durase la campaña. Posteriormente volvía a su empleo de suboficial. Fortifica, aspillera todas las ventanas de tal manera que solo con sacos terreros consigue el espacio justo y necesario para meter la boca de un fusil y poder apuntar. Levantan el suelo de la iglesia y con esa piedra pues hacen un horno y unos hornillos pues para poder calentar la comida y cocinar. Con esa arena sobrante pues rellenan esos sacos terreros y terraplenan las puertas de tal manera que desde fuera totalmente imposible abrirlo. Dejan únicamente 2 gateras para entrar en el templo, de tal manera que la única manera de entrar sería por esa gatera y el primero que lo intentase moriría macheteado y su cuerpo ya de por sí sería un impedimento para los siguientes. Hacen una defensa, un bastión pues muy inteligente, pero cuando entran allí no tienen agua. Tienen raciones, esas raciones de tapa que la intendencia, ¿qué vamos a decir de la intendencia contigo aquí? Eso digo yo. Pues esas raciones que la intendencia, porque ellos van en principio para 2 meses, pero se les manda desde Manila víveres de boca para 4, más un cargamento de arroz que el párroco de Baler compra pocos días antes de entrar, de comenzar el sitio. ¿Cómo es eso de que el párroco compra? Porque claro, sin ese arroz no hubieran sobrevivido. ¿Pero por qué el párroco compra ese arroz? Pues porque el párroco es superviviente del primer asedio, el párroco conoce la situación, el párroco ve que el pueblo pues poco a poco se va vaciando, se van yendo familias y el párroco es consciente que la paz va a ser poco duradera, que en cualquier momento va a surgir la chispa otra vez. Llega una banca, un barco con casi 2.000 kilos de arroz y el tío pues lo compra, hace acopio en la iglesia con la total certeza que lo van a necesitar. Ya hay quien dice por ahí, no, porque el cura lo compraba y luego lo vendía más caro. Bueno, pues oiga, también lícito es, ¿no? Pero él no lo hace por eso. Él está en la certeza que tarde o temprano va a empezar De todas maneras, ellos adivinan, según he leído y tal, ellos adivinan también que va a haber un pequeño levantamiento y pueden tener muchos problemas porque en la lavandería ya los uniformes no se los devuelven, ¿no? Ellos pagaban a los nativos, a la gente de Baler, un dinero por la limpieza de sus uniformes. Ellos tenían 2 rayadillos. Días antes entrega los uniformes para lavar, pero las lavanderas desaparecen. Se quedan con la puesta, con el único uniforme que tienen. Pero es que hay también un robo, al teniente médico le roban el sable, al cura le roban la caja de caudales que tenía en la iglesia. Eso era sintomático con el respeto que se tenía pues a la Fuerza Armada y a la iglesia. Al párroco era
sintomático de que nadie se iba a quedar allí para aguantar un castigo. Es decir, si la población civil se va es porque conocen algo. Entonces ellos en ese día ya no duermen en los distintos ubicaciones donde dormían, sino que se juntan todos en la iglesia, retira el párroco al Santísimo y ya esa iglesia deja de ser una iglesia para convertirse primero en un almacén y en un cuerpo de guardia, en un cuartel. El mismo día que empieza el sitio se convierte en una enfermería porque el primer día ya tienen el primer herido. A las pocas semanas se convierte también en un cementerio porque hay el primer fallecido por arma de fuego, un soldado navarro que habla con un compañero, están los dos tirando en la torre, y eso fue un descubrimiento también nuestro fantástico en un periódico local, porque cuando este soldado canario llega a casa y le entrevistan, ¿y de qué te acuerdas tú? Dice, pues se me quedó marcado en uno de los combates que mi compañero Naturmendi me dijo, cámbiame el sitio que no estoy a gusto tirando aquí, cámbiame el sitio. Y según cambiamos, la primera bala le mató. Esa bala iba para mí. Y pues esas historias, esas microhistorias dentro de la historia, lo que hemos intentado hacer, Miguel Leiva y yo, es quitar todas las capas que han de alguna manera ensuciado el sitio de Valer durante todos estos años. Hemos quitado todo eso y hemos añadido pues la información que teníamos, con un fin también, era humanizar, donde Martín Cerezo dice, mandé a un soldado ir a por esa carta. Hasta que no hemos conseguido saber qué soldado salió a por esa carta, no hemos parado. Y hemos puesto nombre a muchos de ellos. De los supervivientes se sabían datos, no todos correctos. De los caídos no se sabía absolutamente nada. Había un listado de nombres, ni procedencias, hojas de servicio, la inmensa mayoría de ellas se ha perdido o realmente no hay nada. Y bueno, yo soy muy aficionado a la genealogía, a la historia familiar, y por apellidos, Galvete y Turmendi, pues coño, tiene que ser de esta zona, de la zona de Morentin y Tafalla, Estella y tal. Pues me plantaba en los pueblos y iba pues ganándome a los párrocos pues para que me dejaran ver los archivos y saber si ese tío había nacido allí. Y luego es tirar del hilo, ir en algunos casos conociendo a las familias y en otros casos, en muchos, dando a conocer a las familias que son descendientes o familiares, no descendientes, sino sus hermanos descendientes de héroes de Valer caídos allí. Y pues eso, humanizar el sitio, poner... En el primer libro hicimos algo que creíamos justo y necesario, que era hacer una pequeña biografía de todos y cada uno de ellos. Este tío, ¿de dónde es? ¿Dónde nació? ¿Qué le lleva a Filipinas? ¿Dónde sirve? ¿Qué hace allí en Filipinas? Y luego, pues eso, el antes, el durante y el después. Y la verdad es de lo que más orgulloso me siento, quizás, haber dado a cada uno su merecido. Yo creo que eso además es uno de los motivos, sobre todo cuando, hombre, porque los supervivientes tenemos la foto ahí delante en Barcelona, que dice que es la Pompeu Fabra, me dice. Eso tú, ¿no? Actualmente es la Universidad Pompeu Fabra. En alguna foto está mal datado, dicen que es Capitanía, pero no. Eso, además, ahí estudió mi mujer es de Barcelona, estudió en la Universidad Pompeu Fabra, y en cuanto vio los haces, dice, joder, sí, macho, esto es allí. Y de hecho, en la parte de atrás, que he estado alguna vez por ir con una radial y antes de que lo quiten y lo esconden, en la parte trasera ahí queda todavía alguna de esos haces, esas hoces, y eso es el patio, lo que es actualmente el patio de la Pompeu. Y sí, pero por lo menos los supervivientes tienen su foto, que es la foto que uno entra en internet y ¡pum! Hemos conseguido fotos de algunos de los caídos. Claro, eso es lo que digo yo, ¿no? Que bueno, no solo el ejército, ¿no? Sino que el país pues conozca a los que cayeron allí. Si entran 50 y salen 34, ¿no? Salen 33 soldados o militares y dos frailes franciscanos. Y los dos frailes. Que eran los grandes olvidados, los grandes desaparecidos de esta historia eran los frailes.
y ellos entran a mitad del sitio como emisarios de los filipinos, entran para intentar convencer a la fuerza de cejar en su empeño y entregar la posición. Y una vez allí, pues hay versiones que si se les obligan a quedarse o al final se quedan en el sitio. Ellos dicen que por voluntad propia, que es lo que yo también pienso, y son supervivientes al asedio. Es decir, desde el mes de agosto hasta el mes de junio, 2 de junio de 1899, son 2 más en el sitio. Y son 2 más en el sitio que me consta que utilizan los Mauser y que disparan y que se defienden y no hacen únicamente estar allí como bocas inútiles, sino que son... Y te digo esto porque en el momento, el día antes de la capitulación honrosa, hay un plan para abandonar la iglesia, abrir las puertas de la iglesia o salir por las trincheras y que cada cual, antes de capitular, que cada cual salga como puedan. Y son 35 los fusiles Mauser que no se queman para evitárselos al enemigo. Son 35 las almas que salían de la iglesia. Es decir, esos frailes sabían utilizar un fusil y sin duda lo habían utilizado antes. El Mauser en el 93 creo que llevaba, me parece que era muy bueno. Pero bueno, aparte de eso, es que había grandes tiradores allí, pero muchos. Me refiero de chavales que estaban haciendo, que venían de sus pueblos, que venían de tal, que me imagino que les gustaría la caza, porque hay una escena muy buena, que esto me lo tienes que contar, porque me gustó mucho leerla y verla, que es cuando un niño va con un sobre, que los manda a los tagalos, que también manda gaitas, mandar a un niño. Pero bueno, mandan a un niño con un sobre para que capitulen y tal. Y bueno, cuéntalo porque esa escena es... Hay un soldado de Almonte, Jiménez Berro, estoy invitado a ir al monte... Ahí son todos cazadores, ¿eh? Sí. En Almonte son la Virgen del Rocío y cazadores. Sí, sí. O sea que... Pues mira, estoy invitado a ir al monte a dar una conferencia el mes que viene. Si Dios quiere, allí estaré. Y tengo mucha amistad con Diego Torres, que es nieto de este soldado. Nieto de este soldado y que estuvo viviendo con él durante 15 años en el campo. Diego es un tío fantástico, es hermano de la Virgen del Rocío, ha sido uno de los más importantes de la cofradía de la Virgen del Rocío y es un tío que me contaba... Yo con mi abuelo he vivido, mi abuelo era un tío... Vamos, mi admiración total y absoluta. Pero era muy pesado, porque por la noche me decía, Diego, vamos fuera. Nos tomábamos a ver las estrellas y me decía, ¿tú te comerías un ratón? Joder, abuelo, qué tonterías dice, ¿cómo me voy a comer un ratón? Dice, pues cuando hay hambre no veas qué bueno. En Valer comíamos ratones, comíamos cucarachas, comíamos unos caracoles que ni ellos comen. Y me lo repetía una y otra vez. Dice, con el tiempo he entendido por qué. Para que yo te lo pudiera contar a ti y que tú se lo contaras a todo el mundo. En Almonte es uno de esos pueblos agradecidos donde tenemos monumento, tenemos calle, tenemos una réplica de la iglesia de Valer. Y para mí va a ser un placer pues estar con los almonteños contándoles su historia. Y Diego me contaba... él era uno de los mejores tiradores. Él fue el que, cuando fue un soldado, o sea, cuando fue un niño con la carta para entregársela a los soldados, ellos estaban ya habían dicho que no querían parlamento, que no les molestasen, que cada cual a lo suyo, pero que ellos no iban a abandonar la defensa de lo que se les había encomendado, que no tenían una orden para ello y que sin orden de abandonar la posición no se iba a hacer. Y mandan un niño, pues, a sabiendas de que no iban a tirar contra el niño. Y Martín Cerezo sube a la torre y el soldado que estaba allí de escucha, de puesto, dice, mi teniente, le quito la carta, dice, si tú crees que se la puedes quitar sin rozarle, hazlo. El niño iba con la carta, recibe un tiro que le quita la carta y claro, el chaval sale asustado a las trincheras enemigas. Eso lo cuenta Martín Cerezo, lo cuentan en varios testimonios, pero sin embargo cuando deserta uno que había estado preso por intento de deserción,
consigue en un bombardeo de artillería, hay un roto en la iglesia y este tío consigue quitarse el cepo que tenía y escapar. Él está depuesto en la trinchera, le podía haber abatido, pero no le abate, y nosotros contamos el porqué. Dice, hombre, era un español que salía sin armamento y que yo estaba seguro que le iban a matar los filipinos cuando llegara a campo enemigo. Dice, ¿para qué apuntármelo yo? Ese es el... ¿Está bien hecho? ¿Está mal hecho? Piensen ustedes. No lo sé, pero yo contra los desertores sí que soy... Contra estos últimos no, porque salieron y bueno, se fueron y ya está. Pero contra los primeros que desertaron antes de comenzar el sitio sí que soy muy crítico, porque no solo desertaron, sino que empuñaron las armas contra sus compañeros. Y eso para mí no tiene perdón. Al final del sitio hay 2 fusilados por intento de deserción y bueno, pues ya pagaron con su vida. Cuando en 1904 se repatrian los cuerpos de los defensores de Valer, ellos quedan allí. Pues mira, ya está, ya han pagado, ¿no? Pero contra esos primeros desertores sí que tengo pues mucho que decir, porque posteriormente, cuando la fuerza consigue capitular e ir caminando durante un mes desde Valer hasta Manila, yo ese camino lo he hecho en coche en 5 horas, son 198 kilómetros. 5 horas de coche para 198 kilómetros, siglo XX, siglo XXI. Estos tíos, después de 367 días y noches, porque ellos no tenían recambio. La fuerza sitiadora sí, pero ellos día y noche se tenían que apañar como fuera. En ese camino, la fuerza sitiadora, en la cual forman algunos de los desertores, les escolta y sufren un ataque que casi acaba con la vida de los 2 oficiales. Un soldado que iba con ellos, que no era del destacamento de Valer, pero que era prisionero español, pierde la nariz de un machetazo. Es decir, no iban a jugar, iban a, pues eso, hacer daño. Y esto es una historia única. Ellos, fíjense ustedes cómo son, cuando llegan a la península, desembarcan. Sí que reciben una despedida muy afectuosa, muy cariñosa. Cuando llegan aquí a la península, se habla de unas 50, 60 personas que estaban allí esperando. Les dolió mucho que algún mando de la ciudad fuera a recibirles de paisano. Son llevados a capitanía y Eulegio de Espuyol, que era capitán general de Cataluña, les da una frase y les dice: recordad siempre, con orgullo pero sin jactancia, que sois los héroes de Valer. Y ellos lo llevaron a rajatabla. No hay ni uno de ellos que se aprovechase o que intentase, con ese halo de héroe, sacar provecho de su situación. Hay alguno que ingresa en Guardia Civil o en Carabineros. Hay 3 carabineros y un Guardia Civil a posteriori. Pero tienen que aprobar los exámenes. Alguno de ellos tiene que aprender a leer y escribir para aprobar esos exámenes y luego no tienen ningún destino fácil. Uno de ellos visita junto al oficial Marcelo Adriano Obregón, al cual el cuerpo de intendencia con el cual pues me uní mucho al cuerpo de intendencia con el general de Barutel y con Villalmanzo y con Iñaki Arruga, coronel Arruga, que los tengo muchísimo afecto, muchísimo cariño, y que conseguimos, lo hizo el pueblo de Villalmanzo, pero también Intendencia colaboró. Este soldado acompaña a su mando a ver a la reina, a conocer a la reina, y la reina les dice: pues aquí me tienen para lo que necesiten. Y él se lo tomó al pie de la letra y a los meses le dijo: ¿qué hay de lo mío? Pues entra de guardarropas. Está casi 40, 36 años al servicio de Palacio, pero ascendiendo de poco en poco. De basurero a guardarropas, a jefe de la escalera de señoritas del ala.
Es decir, ninguno sacó un provecho, ninguno fue de héroe, ninguno utilizó... El rey Alfonso XIII tenía por ellos auténtica devoción. Cuando iba a cazar al monte siempre llamaba a Berro. Con otro de ellos, con el cabo Olivares, coincidió también en las ferias de Albacete, y siempre les otorgó el derecho de ser caballeros cubiertos ante el rey. Y en alguna de sus tumbas lo pone. Aquí yace por Marcelo Adrián, que luego posteriori Marcelo Adrián muere en un pueblo de Cuenca, pero sus restos son extraídos y enterrados junto a sus compañeros aquí en Madrid. Aquí yace Marcelo Adrián Obregón, caballero cubierto del rey. Para ellos era pues un título. Sí, fíjate qué agradecimiento. Un héroe de valer y caballero cubierto ante el rey, pero durante su vida no hicieron jactancia, no utilizaron, vamos, hoy en día cualquiera que le das cualquier tontería, vamos, tienes que tratar de don, sí. Es el altísimo señor. Pues estos eran mis héroes de valer, y estos son nuestros héroes de valer. Bueno, has hablado de Olivares. Olivares fue el que protagoniza esa famosa salida. Que bueno, ese tío no era humano, ¿no? Bueno, era un soldado. Bueno, era de la época, claro, era del siglo XIX, claro, es verdad, no del XXI, era del XIX. Mira, les he hablado del beriberi. El beriberi por aquel entonces sabía que era una enfermedad en la cual tú empezabas a hincharte, pero no se sabía qué lo causaba, no se sabía realmente cuál era la cura. Lo que ellos sí que sabían cuando entra en la iglesia es que primero se hinchaban, imagínense ustedes el toque de Diana, y lo primero que hacían. Ibas a tu colega, estoy hinchado, tío. Tú me ves, que no, hombre, que no vas a estar hinchado. Oye, José está hinchado. Ellos sabían que los compañeros que se habían empezado a hinchar, luego se quedaban raquíticos, no perdían la conciencia, depende del caso, pero eran conscientes, pero perdían todo tipo de movilidad. Hoy sabemos que el beriberi lo provoca una carencia de vitamina B1, de tiamina, y esa carencia de vitamina B1 o esa tiamina es lo que nos sirve como a los coches el combustible. Es la gasolina que nos da fuerzas pues para movernos, para hablar, provocada por una muy deficiente alimentación. Imagínense, ellos estuvieron durante meses comiendo pues arroz sin sal, porque no tenían sal, morisqueta, arroz cocido. Llega un momento que ellos saben que el compañero que se empieza a hinchar, a las 2 semanas empieza a quedarse raquítico, y en las 3-4 semanas ya no está entre ellos. Era una certeza, si tú empezabas a tener los síntomas, que tú ibas a dejar de estar. Ellos, ¿cómo se lo tomaban? Pues como nos tomamos los españoles las cosas, a guasa. Ellos hacían apuestas, hacían las expediciones al otro mundo, a ver quién, ellos apostaban su soldada, su salario, a ver quién se iba a ir el primero. Pues yo creo que me voy yo. Pues, y, joder, ¿y qué apuestas? Y me da igual, pero con lo que gane me entierras. Buscaban al compañero al que le encomendaban su entierro. Pide permiso a los párrocos y al teniente, y si me pueden enterrar, pues mira, me gustaría al lado de Navarro, o al lado de... Eso lo cuentan ellos. Cuando lo cuenta uno, pues bueno, cuando lo cuentan dos, si uno es de Lugo y el otro de Canarias, bueno, pero cuando lo cuentan 3 o 4, eso fue así. Martín Cerezo lo cuenta, los frailes lo cuentan. Es decir, eso era así. Buscabas, cuando sabías que tu final estaba próximo, buscabas a tu amigo, a tu binomio, a tu camarada, y le decías, oye, toma 5 pesos y entiérrame, porque era como la despedida, el agradecimiento. Marcelo Adrián Obregón, en el Museo del Ejército, yo tengo la inmensa fortuna, está en los fondos, de haber tocado esa cuchara. Cuando entregó la cuchara, lo entregó un sobrino, se entregó con una notita de papel que decía, con esta cuchara comía yo en Valer y enterré a un compañero.
Eso, los momentos... Yo cuando entré por primera vez a la iglesia de Valer, Bueno, es que no tenían herramientas, porque el pozo, ¿cómo lo hacen? con un machete. Yo tengo un machete de Mauser de la época. Y bueno, ustedes, que les voy a contar a ustedes de armamento. Ese machete cavando hasta 4 metros. Hasta que encontraron agua, reforzaron la excavación con medio tonel y con piedras para que no... Ese es el agua insalubre que bebían ellos. Muchos de ellos mueren luego de cáncer de píloro y pues bueno, pero es que era normal. Yo cuando entré os contaba que me vinieron pues muchas imágenes. Según entras yo sabía que dónde había estado enterrado cada uno. Yo sabía dónde estaban los puestos de guardia. Yo sabía dónde estaba la enfermería. Para mí fue pues muy, muy especial. Estuve por primera vez en un momento, pero como bien ha dicho, yo había estado allí durante 25 años. A mí, pues yo me he muerto allí, yo he hecho guardia allí, yo he pasado hambre allí. Bueno, y tenemos el beriberi y el cabo Olivares Conejero. Ah, bueno, perdón, que me he ido por los cerros de Úbeda. Que no, pero te has ido muy bien, ¿eh? Te has ido muy bien. Les contaba a ustedes que ese beriberi llega y diezma eran de los meses de agosto, septiembre, octubre. Fueron meses de mucha mortalidad dentro del destacamento, no podían salir a enterrar a sus compañeros fuera, luego los enterraban en el mismo sitio donde ellos dormían, comían, hacían las guardias y vivían. Durante algún tiempo, este médico, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, y el teniente Martín Cerezo, que eran los dos suboficiales que quedaban con vida, porque los otros dos ya habían fallecido a causa de esta enfermedad, salían a revisar los puestos de guardia por la trinchera por la noche y cuando no les veía a nadie arrancaban maleza, arrancaban hierbas y se las comían. El médico vio que mientras todos tenían más o menos síntomas de beriberi, ninguno de los dos oficiales daban síntomas. Entonces él, que era gran aficionado a la botánica, creyó ver que el beriberi no tenía nada que ver con la insalubridad del sitio, sino con la alimentación. De hecho, nosotros estamos... Bueno, luego les intento liar a ustedes en una locura que estamos embarcados algunos. Cuando él, una vez que ha recibido también un balazo de bala en la espalda, se opera él mismo con un todo espejo. Esto decimos que todo lo que está pasando, pero todo el mundo está disparando. Claro, sí. Esas cosas. Ellos no dejan de tener fuego no ni un están solo tan día. Tranquilos. Eso está certificado por Martín Cerezo y por los frailes, que no dejan de tener fuego ni un solo día. Él, aún herido, se hacía transportar en una silla a los puestos donde estaban los heridos. Y cuando deja de comer esa hierba, él empieza a tener síntomas de beriberi. Llama a su compañero y dice: mira, Martín, yo me muero. Yo soy médico, tú lo has visto igual que nosotros, cuando empiezas a tener, y yo estoy muy delicado, tengo todavía secuelas de la esquirla de hace 3 o 4 meses, yo me muero. Pero si vosotros conseguís romper el cerco y traer algo verde, ellos hablaban de algo verde, yo creo que podréis aguantar. Hasta que su esperanza no era estar allí como locos. Ellos esperaban que llegase una columna española y que les evacuasen. Quizás aguantéis hasta que lleguen fuerzas nuestras. Martín Cerezo en un primer momento no quería porque... joder, si me salen los tíos que pueden andar, nos quedamos aquí con los enfermos y heridos y va a ser nuestra muerte. Y ellos pensaban, a ciencia cierta, porque en muchos otros destacamentos se hizo, que los filipinos no respetasen sus vidas. Llega un momento que él accede, llama al cabo Olivares y dice: cabo, pida voluntarios hasta un número... pues que no pongan en peligro nuestra situación y salgan ustedes a intentar traer algo de fuera. Olivares forma a la tropa y dice: a ver, hay que buscar una salida aquí, vamos a salir, a vida o muerte, voluntarios. Todos los que podían andar
Se presentaron voluntarios, 10 tíos. 10 tíos. Se presentan voluntarios. Martín Cerezo, reticente, dice, bueno, pero es que da igual, si esto sale mal, vamos a caer igual. Permite que salgan 10 con una lata de petróleo y fuego, pongan en fuga. Fíjense ustedes, habían escuchado al corneta esa mañana y era un corneta malo. La guerra de los norteamericanos y los filipinos ya habían empezado. Los filipinos no pueden tener una fuerza muy grande sitiando un pequeño destacamento. Entonces, mucha de esa fuerza, la más apta para el combate, ya se habían ido de valer. Dice, no, este es del pueblo, este es de los sitiadores locales. Pues mira, hoy es buen día. 12 de la mañana, somos así de chulos, ¿para qué lo vamos a hacer de noche? De día, mejor. De día, mejor. 12 de la mañana sale el primero por esa gatera a la trinchera, por la parte posterior de la iglesia. Inician un fuego, queman el cuartel de la Guardia Civil, pues empiezan a hacer un círculo y queman todas las posiciones filipinas con escasa o ninguna respuesta por parte del enemigo. Realmente los sitiadores que quedaban eran sitiadores locales y al ver a los españoles que ya les conocían se asustan y en un primer momento, hasta que hacen frente al combate, pierden pues todo ese terreno que permite a los españoles meter en un primer lugar algo de comida, roedores, serpientes, esos caracoles, esos pimientos que yo los he comido y son pimientos muy pequeños, muy posiblemente de origen mexicano. Saben ustedes que cuando España pierde su presencia en Nueva España, en México, las familias, los militares españoles tenían dos opciones: irse a España o ir a México. Muchos de ellos optan por ir a México, a Filipinas. De México a Filipinas, y llevan pues esos pimientos. Son extremadamente picantes. Los tienes en un plato y empiezas a llorar. Pues consiguen plantar esos pimientos y que den fruto, hacer un pequeño huerto y consiguen erradicar el beriberi. Es curioso porque tenemos testimonio de uno de los soldados que fue arrestado por negarse a comer esos pequeños pimientos rojos, porque decía que no podía comer, que no los toleraba, y 2 meses más tarde fue arrestado por ser pillado arrancándolos de él. Y la verdad, el sufrimiento, ese cumplimiento del deber, ese amor a España, pero sobre todo amor por tu compañero, el respeto por tus oficiales, el respeto por tu bandera, pues es lo que nos ha llevado pues a querer compartir y a llevar esto por todas partes. Cuando yo empecé en esto yo creo que estaba, o no había ninguna. No había ninguna. Luego hicieron la de Almonte y ahora hay en Almonte, hay en Mula, hay en Villalmanzo, hay en Miajadas. Hace un año inauguré una placa en el Valle de Alagís, en Málaga, y hay en Madrid. Gracias a la Fundación Museo del Ejército y gracias a pues aquellos que quisimos colaborar económicamente, se donó al Ayuntamiento de Madrid una escultura que la pueden ver ustedes en el Parque del Marqués de Valle-Suchil, y donde me corre el honor de tener mi primer libro allí dentro de una caja del tiempo. Sí que una cámara del estatua tiempo. de Salvador Amaya y merece la pena. Se ve a Saturnino pues en acción de combate con la pistola y yo creo que muchas veces, porque en este libro sí que aparece que además por orden ministerial, que se debe de conocer, que esto tienen que todos los militares españoles. Recomendado. Bueno, no se ordenaba, pero en West Point obligatorio. En West Point obligatorio, eso sí, aquí recomendado. Pero sí que de 1946 hasta ahora, pues sí que sale en diario oficial la recomendación
de que hay que leer este libro y saber sobre el sitio de Valer. Y desde luego, este libro lo tenemos aquí, está en el estante XB31, para el que quiera. Hay otros 10 o 12 libros allí de Valer, pero yo creo que este va a ser el libro canónico, y poco más. Hombre, aquí siempre se descubren cosas, ¿no? Porque los archivos no tienen. Desde no que tienen salió fin. este en noviembre del 22 o 23, desde que salió este, vamos, hemos descubierto la localidad natal de 3 de los desertores y varias cosas pues muy jugosas, muy interesantes, que ya para un tercer libro pues no da, pero para algún artículo... Él para escribe, Martín Cerezo escribe este libro para justificarse, ¿crees tú? ¿O cuenta efectivamente para defenderse, toda la verdad? Para defenderse. No para justificarse, sino para defenderse. Porque eso ocurre cuando tiene el problema con el fusilamiento de los... Él es laureado. Luego también hay un juicio que en ciertas partes del juicio, ¿sabes? Los expedientes de laureada pues sí, requieren varios años, y él pasa una causa para determinar, que no están buscando una culpabilidad, pero sí una veracidad de los hechos, para determinar si los fusilamientos de los que habían intentado la deserción habían sido pues correctos o no. Y esa causa militar determina que, si bien las formas no fueran pues las adecuadas, porque no se les hace pues todo lo que requiere un fusilamiento, porque se les fusila en el amplio, ellos están tirados y se les fusila, pero sí que se llega a concretar que sí que pasaron un juicio, que de acorde a lo que había dicho el capitán general de las islas, cualquier intento de deserción no necesitaba un juicio en aquellos momentos. Es decir, si te pillaban, te podían ajusticiar en el momento sin necesidad de juicio. Ellos sí que hacen un juicio dentro de la iglesia y se les fusila así, porque él no quiere que el día antes de salir ellos pongan en peligro la vida de sus compañeros. Los quita de en medio, pero antes él va a hablar con ellos y dice: señores, nos vamos. Si me prometen ustedes que van a colaborar y que no van a poner en peligro nuestras vidas, vienen con nosotros, y donde lleguemos a un puesto donde haya justicia militar, yo les entrego. Y Martín Cerezo dice que recibe un escupitajo de uno de ellos y dijo: bueno, pues no hay más que... Es la parte fea de Valer, pero es la parte que hubo y que pasó. Sí, la parte, digamos, un poco más oscura. La justicia militar a posteriori determina que no hay ningún acto punible, es decir, después de eso, pues poco más tenemos que decir nosotros. Bueno, pues de aquí podemos estar hablando, porque claro, hay 1000 páginas, pues tenemos para hablar lo que queramos, ¿no? De todas maneras, si queréis preguntar algo, alguna cosa... ¿Se fiaban de las promesas de que iban a ir tranquilamente hasta Manila o no se fiaban? Ellos, pues habiendo sido alguno de ellos, como les dije, ya conocían a muchos de esos que les tenían que escoltar, yo creo que no los tenían todas consigo, y a las pruebas me remito. Luego en Bongabon tienen un ataque, pero es que ellos durante todo el viaje no saben si cuando lleguen a Manila les van a felicitar o les van a fusilar. Entonces todo eran incógnitas. Ellos de momento lo que querían era alejarse de allí lo máximo posible. Tienen que atravesar líneas de combate, porque están las fuerzas americanas luchando contra los filipinos. La mayor parte del trayecto lo hicieron a pie. Bueno, y uno de los soldados es también apresado por los filipinos. Él iba con toda la impedimenta, llevaba la bandera del destacamento, y él es apresado, atado. Los filipinos consiguen, tú no, vete por ahí, yo le ayudo, no sé qué, separar a este soldado, y roban la bandera y toda la documentación del destacamento. Ese soldado está vivo de milagro. Les hicieron perrerías, lógicamente, antes de... Sobre todo consiguieron la documentación del destacamento donde estaba el juicio.
donde los desertores aparecen pues retratados, porque de haber llegado la documentación a Manila, con toda seguridad esos desertores no hubieran podido regresar a España. Lo de los desertores todavía me consta que uno volvió. Ya lo contaremos. Sí, pero que no fue fácil la salida, porque bueno, las películas siempre terminan saliendo con armamento, con tal. Nada, lo de la fuerza filipina y desfile, escoltando, o sea, haciendo el piquete de honores, eso no. Ellos firman y dicen, bueno, a partir de este momento pueden salir ustedes y están autorizados a comprar a la población local. Nada de festejos y toma. El jefe filipino les permitió comprar a la población local alimentos, un pollo. Luego sí que Aguinaldo, el primer presidente de la nueva República Filipina, sí que les hace, pero también por un motivo político, les hace amigos del pueblo filipino, nunca prisioneros, como dignos sucesores del Cid y de Pelayo, pero es algo que utiliza los filipinos para demostrar en la opinión pública internacional que no son los indios con taparrabos que los americanos están diciendo que son, sino que es un pueblo culto capaz de perdonar la vida al enemigo y de estar a la altura de cualquier país de primer orden. Y algo bonito, loable, algo que nos ha unido pues 120 años más tarde, algo que se celebra en Filipinas todos los años, pues bien está, pero que tampoco eres. De hecho sigue teniendo mucho el nombre español, cuando no tiene ni papa de español. Bueno, cuando estás allí, pero son un pueblo muy cercano a nosotros. Ves los 335 años que estuvimos allí y ellos tienen apellidos españoles, muchos porque son descendientes de españoles, otros porque se les dio un librito con 2000 nombres que se repartieron por provincias, dijeron, de estos 200, ¿tú cómo te quieres llamar? Sí, fue así. Pero tú estás por cualquier pueblo y escuchas una bandurria. Yo que en la universidad fui tuno, cuando escucho una bandurria se me ponen las orejas para arriba. Y esos tíos tocan la bandurria como cualquier sevillano. El plato típico es el lechón. Todo está en adobo. El sentido del humor. Tú cuentas un chiste a un filipino y te lo entiende y te devuelve la broma. Se lo cuentas a un chino, un japonés, un coreano y ¿qué me estás contando? Tenemos mucho que ver. Mucho que ver. Y desde la Segunda Guerra Mundial, que las familias españolas que habían, pues fueron masacradas por los japoneses, ya los supervivientes regresaron, ha habido un distanciamiento que estamos todavía a tiempo de volver a unir. Sí, porque son 2 generaciones y todavía es pronto. Pero como siga la cosa así, desde luego la memoria se va a ir perdiendo. Español nunca se habló allí, quiero decir, lo hablaban pues los que vivían en Manila y los que trabajaban al servicio de los españoles. Otra cosa que hizo buena España es hacer el apostolado. Si en América entramos cruz y espada a la vez, en Filipinas entró la cruz primero y luego la espada. Entonces los primeros que llevaban eran los religiosos que hacían su apostolado en lengua local. Cuando los frailes empiezan a ver que la espada está también acercándose y tomando allí pues su hegemonía, su papel, ellos dificultan en cierta manera el aprendizaje del español porque si no ellos perdían importancia. Y eso de que se ha perdido el español, bueno, nunca estuvo allí presente. En el momento más álgido, pues yo calculo el 10, el 15% de la población lo hablaba. Pero sí que las familias pudientes en la actualidad llevan muy a gala poder seguir hablando español. Es para ellos un signo de distinción. Yo he escuchado el chabacano, que es un idioma sí. que se habla una parte de una de las islas. En Zamboanga. Tienen programas de televisión. Zamboanga es la zona pues donde más ha quedado esa impronta española. Luego dentro de Luzón también Vigan. Tú estás por Vigan y ves parece que estás en Sevilla, ves los coches de caballos y tal.
y tú estás viendo la televisión, estás no tanto el chabacano, sino el tagalo, estás viendo la corrupción, llegó policía, las horas, los números, los utensilios de la mesa, muchísimas palabras, hay unas 2.000 palabras, 2.000, 3.000 palabras, no entiendes porque aquello es, pero ahí ha quedado, ahí, y no sé, la verdad es que a mí sí que me gustaría pues un mayor conocimiento de Filipinas por parte de los españoles, y a lo que les quiero liar, intentar conseguir que aquí se dieron 2 laureadas, pero se concedieron 3. Leiva y yo descubrimos en el Archivo General Militar de Segovia que el juez instructor, Oleguer Feliu, cree ver que cumple con todos los requisitos, el médico de Valer cumple con todos los requisitos necesarios para la obtención de esa laureada. No entra en la Real y Militar Orden de San Fernando porque en el momento de ser herido no está atendiendo a un herido, sino rezando el rosario, que era una actividad obligatoria a los francos de servicio. Y enmiendan el juicio, enmiendan la plana al juez instructor y dicen: no, este señor no puede entrar porque Sanidad tiene que estar en cumplimiento del deber. Yo creo que en posición sitiada durante 367 días no dejas en ningún momento, ni aun estando franco de servicio, tu cumplimiento del deber. Entonces estamos ahí empujando, no sabemos cómo, pero conseguiremos hacer algo. Pues la verdad es que yo como siempre aprendo contigo, y espero que les haya gustado esta charla, porque no me gusta llamarla conferencia, esta charla que hemos tenido con Miguel Ángel López de la Asunción, porque bueno, ha estado en Valer, conoce Valer, ha estado 25 años metido en la iglesia, podríamos seguir hablando aquí 1000 días o 337 días. Y estoy a disposición de quien quiera mandarme un correo o llamarme por teléfono para cualquier cosa. Y bueno, aquí está su libro que podéis sacar, de Martín Cerezo. Este no se puede sacar, pero sí tenemos la última edición que hizo el Ministerio de Defensa, que yo creo que también lleva el prólogo de Azorín. Está en la mesa. Y por lo demás, nada más, darte las gracias porque sigues llevando Valer, bueno, has sacado nombres de gente que se hubiera olvidado para siempre, y no se lo merecían, sobre todo los caídos, ¿no? Porque encima que eres un caído, que no puede alzar tu voz, ni nadie puede alzar tu voz. Pues hombre, que nosotros, que somos herederos suyos, porque lo somos y lo decimos siempre a gala, ¿no? Como tu bisabuelo. Oye, que si los de Valer hicieron esto, nosotros pues también, ¿no? Y bueno. Y un ejemplo, bueno, yo soy bizarro, yo juré bandera en Garellano. Y sí, pues uno de ellos era de Garellano. Yo cuando he estado allí, joder, se hinchan. Tenemos al cabo Olivares, uno de Valer. Y te hinchas y tienes un ejemplo de la gente que ha vestido tu uniforme, aunque fuera distinto, pero es tu uniforme. Además era una cosa curiosa, ¿no? Porque se da menos, porque qué sé yo, la infantería marina, pues si no son de Cádiz, pues bueno, el 80%, ¿no? O tal, o el que es de Alcalá. Pero ahí había gente de todos lados. O sea, eran 50 tíos que los ponen en el mapa de España y lo tapas entero. Sí, sí, sí. Y tú dices, jo, qué cosa más curiosa. Y encima se unieron como, bueno, también es verdad que el peligro une mucho, ¿no? El peligro, las fatigas y tal, une mucho, pero yo creo, como tú, que eran de otra pasta, que ahora nos quitan el internet en una misión y no sé cómo se llevaría la cosa para adelante. Un yogur de... O te quitan el yogur de después, o
o después de las pesas, el batido ese que se toman ahora para estar cachas, y se mueren, ¿no? Y nos morimos, vamos, que yo me pasaría exactamente lo mismo. Bueno, pues Miguel Ángel, muchas gracias por todo. Muy agradecido a ustedes. Para nosotros un placer. Esta es tu biblioteca, ya sabes que aquí tienes 43.000 volúmenes a tu disposición. Es impresionante, la verdad. Tienes toda la gaceta y la verdad que para mí es el destino de mi vida. Me ha llegado ya cuando he pasado la reserva, pero bueno, he sido paciente, he tenido paciencia hasta llegar hasta aquí. Y nada, muchas gracias, y yo pido un pequeño aplauso, o gran aplauso para... Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno. Miguel Ángel, tío. Ahora nos tomamos, si quieres, Sí, una hombre. cervecita.